El país de tránsito del narcotráfico de los grandes productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú, el Ecuador está convirtiéndose en un país de consumo. El proyecto de ley antidrogas que se discute en segundo debate en la Asamblea Nacional tiene la grave responsabilidad de combatir este fenómeno que crece en el país. María Cristina Confle, asambleísta PSC Madera de Guerrero, miembro de la Comisión de Salud. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, muy buenos días a toda la ciudadanía, que tenga un lindo inicio de semana. Una semana de luto, por cierto, por el 30S. Recordemos que el presidente de la República dio la voz de alarma sobre la tabla de consumo establecida por el CONCEP hace 2 años. Y recordemos también lo que señaló Rodrigo Vélez, secretario ejecutivo del CONCEP, el 10 de julio del 2013 respecto a cómo fue hecha esa tabla. Pero el CONCEP, el consejo que coordina la lucha contra la droga, está en manos de la Procuraduría. Esa es la ley que hay que cambiar. Ya se está discutiendo en la Asamblea, la ley de drogas, para que el CONCEP pase a directa manejo del Poder Ejecutivo, básicamente del Presidente de la República. Por eso ni siquiera estaba enterado de la tabla que me dice, me la acaba de pasar el asesor jurídico. ¿Quién hace la tabla correspondiente a cada categoría? El CONCEP. El Estado ecuatoriano viene trabajando con todas las instancias que son parte de nuestro Consejo. Entre ellas está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MIES, el Ministerio del Interior, Defensa, Ministerio de Justicia. Somos ministerios que hemos venido coordinadamente trabajando. Las tablas lo que nos hablan es cuántos los ciudadanos pueden portar y no de ser llevados, no ser privados de su libertad. Aquí nació una confusión. Cuando se trató de reglamentar la despenalización del consumo, que terminó hace 18 años, se terminó legalizando la distribución. O sea, el proyecto de ley, ¿en qué cambia esta confusión si la tabla ya fue modificada? En primer lugar, déjeme decirle que es inaceptable que el presidente de la República diga que desconocía pues los contenidos de la tabla, porque aquellos que hicieron la tabla están bajo su mando. Por tanto, él tiene que conocer temas tan delicados como el consumo, la permisividad del consumo, la permisividad de la tenencia y luego toda la ola que se ha desatado de consumo a través de esta tabla. Él tenía que haberla conocido con anterioridad y no una sabatina donde se da recién por informado. Ahora bien, la tabla envió un mensaje muy equívoco a la sociedad ecuatoriana. Envió un mensaje peligroso, socialmente aceptado por jóvenes, niños y adolescentes incluso, que cayeron en manos de las drogas y se desató esta ola de consumo. Tengo que hacer entender que la Constitución en el artículo 364 dice que las adicciones son un problema de salud pública, evidentemente, pero no puede existir adicción sin un previo consumo, y el consumo es lo que permite esta tabla. La tabla determina los mínimos y máximos que puede consumir una persona para ser determinado como no punible. Y el no punible quiere decir que es permisivo. Claro, pero una cosa era que está despenalizado el consumo, pero nunca se ha legalizado la venta de la droga. Y eso se hizo de alguna forma con esa tabla que establecía como un consumo mínimo, algo que era exagerado. Ahora, mediante reforma del artículo 220 del COIP, se pretende corregir esta lamentable confusión en la política antidrogas, aumentando de 1 a 3 años las penas para los microtraficantes, que actualmente son de 2 a 6 meses. Pero el problema es que la tabla del CONCEP para consumidores fue elaborada por el Ministerio de Salud, y en el proyecto que se discute lo único que cambia es que la responsabilidad ya no es del CONCEP, sino de la Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia y del Ministerio de Salud. Pero el meollo del asunto es cuál es la política del Ministerio de Salud sobre esta materia. Bueno, en realidad hay que agregarlo primero. Se advirtió desde la creación del COIP que esto iba a suceder, porque la prisión preventiva solamente puede darse para aquellos delitos que son cometidos y penados con más de 1 año de sentencia. En la escala mínima de tenencia de drogas, que lo dice en el artículo 220 del COIP, son, como usted bien indica, de 2 a 6 meses. Por lo tanto, los jueces estaban impedidos de determinar prisión preventiva para todos aquellos, sino que tenían que determinar otra medida cautelar. Y cuando pues un microtraficante pues iba a aparecerse ante un juez a comparecer, si lo iban a terminar sentenciando. Por eso mismo es que los procesos en temas de
microtráfico no han tenido los resultados que debieron haber tenido. Esto es un error garrafal que fue advertido desde sus inicios. La tabla, y debo insistir, porque saldrán por ahí diciendo que no es permisiva, debo insistir en lo que dice el artículo 220 en su último inciso, donde, si usted me permite, yo lo puedo mencionar. Dice: la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas en la normativa correspondiente no será punible. La ley manda, prohíbe o permite. En este caso no manda, en este caso no prohíbe, pero lo permite. Porque y lo dice permitió que no es punible durante 2 años, ese es el problema. Por Entonces, supuesto. aparte de la represión a la difusión del consumo que atrapa a niños y adolescentes mediante el microtráfico, el problema de salud pública, que es una parte del problema global, en la Comisión de Salud, la que usted pertenece, han sido informados por el Ministerio de cuántos consumidores son atendidos, si se puede adquirir la droga en centros especializados del Ministerio, como se hace en otros países, para no permitir el microtráfico. O sea, ¿qué información tienen al respecto en la Comisión? Le debo decir que sí difiere bastante el proyecto original del proyecto actual. Evidentemente hubo una mano del Ejecutivo de por medio, no solamente por una sabatina, sino también por delegados del Ejecutivo que estuvieron presentes elaborando en conjunto con algunos asambleístas del bloque oficialista, pero lo que sí hay que recalcar es que en 9 años de gobierno, donde en el 2008 se indultaron a miles de mulas del narcotráfico, en el 2010 esa misma cifra llegó a su mismo momento. Y además de eso, en los 9 años de gobierno, a pesar de haber lanzado una política de permisividad, solamente por su participación. Solamente 2 clínicas existen actualmente. Gracias a usted y gracias a los ciudadanos.